Hay una escena que se ha repetido a lo largo de la historia con una regularidad que nadie documenta, porque nadie estaba allí para verla. Un hombre viejo, un cuarto, y dentro de la cabeza de ese hombre, algo que no existe en ningún otro lugar del mundo, no en un libro, no en un pergamino, ni grabado en piedra ni preservado en archivo. Solo allí, en aquel cráneo específico, en aquellos ojos que ya no ven bien, en aquellas manos que ya no tiemblan con la precisión de antes, pero aún cargan la memoria de cuando temblaban de la manera correcta. Y entonces el hombre muere, y lo que estaba dentro de él desaparece, no con explosión, no con ceremonia, con el silencio exacto de una puerta que se cierra sin ruido en un corredor donde no hay nadie más. Esto sucedió con el fuego griego, sucedió con el acero de Damasco, sucedió con el hormigón romano. Pero en estas historias, el conocimiento era de imperios, de ejércitos, de estructuras de poder que al menos intentaron, de formas torcidas y violentas, preservar lo que tenían. Lo que quiero contar aquí es diferente. Quiero contar sobre personas comunes que cargaban cosas extraordinarias, que vivieron vidas enteras siendo el único punto de contacto entre el mundo y un conocimiento que llevaba siglos para ser construido, que murieron sin que nadie percibiera, en el momento exacto, lo que estaba siendo enterrado junto con ellas. Y quiero hacerte una pregunta a lo largo de este video que vas a intentar ignorar, pero no vas a poder. Cuando tú mueras, ¿qué desaparecerá del mundo? Turquía 1914. El Imperio Otomano está en colapso. Guerras, revoluciones, el mapa del Medio Oriente siendo redibujado por manos que nunca pisaron aquel suelo. En medio de este caos, en una ciudad llamada Diyarbakır, hay un taller. Dentro de él, un hombre de 70 y pocos años, cuyo nombre los registros históricos preservaron solo parcialmente, como Haji Mehmed, está trabajando por última vez. Él es el último maestro vivo de una técnica de teñido textil que tenía al menos 400 años de historia continua. Tintura con índigo fermentado en combinación con minerales locales específicos, aplicada sobre seda a través de un proceso de múltiples baños con temperaturas e intervalos precisos que él había aprendido de su padre, que había aprendido de su abuelo, que había aprendido de alguien cuyo nombre ya no existía en ningún registro. El resultado era un color, no cualquier azul, un azul específico, profundo, con una calidad de luz interna que los comerciantes europeos del siglo XVII pagaban fortunas para obtener y nunca consiguieron replicar satisfactoriamente. Registros de la época describen el tejido como si pareciera iluminado por dentro, como si el color no estuviera en la superficie sino dentro de la fibra. Haji Mehmed sabía hacer eso. Y en aquel año de 1914, con la ciudad en convulsión y los aprendices que había entrenado muertos o dispersados por la guerra, él trabajó por última vez. Tiñó un último rollo de seda. Lo dobló, lo guardó. No hay registro de que él haya intentado escribir el proceso. No hay registro de que alguien haya intentado documentarlo. Los investigadores que décadas después intentaron reconstruir la técnica a partir del único rollo de tejido preservado en un museo en Estambul, llegaron a la misma conclusión invariable. Conseguían acercarse. Nunca conseguían llegar allí. Había algo en el proceso que el tejido no revelaba, algo que solo existía en los gestos de quien sabía hacerlo. Haji Mehmed murió en algún momento entre 1915 y 1916. La fecha exacta no fue registrada. En una época de muertes en masa, la muerte de un tintorero viejo no era noticia. El azul que él sabía hacer ya no existe en el mundo. Pero aquí comienza la primera incomodidad de esta historia, porque Haji Mehmed no era invisible. Había personas que sabían que él existía. Había comerciantes que compraban su trabajo. Había autoridades locales que conocían su reputación. Había, probablemente, jóvenes en la ciudad que podrían haber aprendido. Lo que faltó no fue oportunidad, fue urgencia. Nadie se dio cuenta, mientras había tiempo, de que aquella persona específica era el último dique entre un conocimiento vivo y el olvido permanente. Y cuando se dieron cuenta,
Si es que se dieron cuenta, ya era tarde. Este patrón tiene un nombre en la antropología cultural. Se llama extinción silenciosa. Es cuando algo desaparece no por destrucción activa, sino por ausencia de atención. No es asesinato, es negligencia. Y de cierto modo, es más perturbador porque no tiene un culpable claro. ¿O lo tiene? Guarda esa pregunta. Ella volverá. La segunda historia comienza en el otro lado del mundo, en un contexto completamente diferente, pero con una estructura de pérdida que te parecerá perturbadoramente familiar. Japón, 1977. En una pequeña ciudad costera de la prefectura de Iwate, un hombre llamado Miura Jiichi está enseñando a su hijo por última vez. No a su hijo biológico, a su único aprendiz formal, un joven de 28 años llamado Tanaka Reiji, que había pasado 11 años al lado de Miura, aprendiendo una técnica de construcción naval llamada kigoroshi, literalmente, matar la madera, que transformaba troncos brutos en cascos de embarcaciones de pesca sin uso de clavos, sin metal de ningún tipo, solo encajes de madera que se expandían con el agua del mar y volvían el casco progresivamente más hermético cuanto más sumergido quedaba. Era una técnica que existía en Japón desde hacía al menos 800 años. Miura había aprendido con el maestro Sakamoto, que había aprendido con el maestro Fujiwara en una cadena que los registros del templo local rastreaban hasta el siglo XII. El problema era simple y devastador. Los barcos de fibra de vidrio eran más baratos, más rápidos de producir y requerían menos mantenimiento. La demanda de embarcaciones de madera construidas con técnicas tradicionales había colapsado en menos de una generación. Los carpinteros navales estaban migrando hacia otras ocupaciones. Los jóvenes no tenían incentivo económico para pasar años aprendiendo un proceso que el mercado había decidido que ya no necesitaba. Miura tenía 73 años. Tanaka era su último aprendiz. Y aquel día de 1977, Miura estaba enseñando el encaje más complejo del proceso, la junta de la proa, donde la presión del agua era más intensa y donde un error milimétrico significaba la diferencia entre un barco que duraba 30 años y uno que se hundía en la primera tormenta. En un determinado momento de la enseñanza, Miura se detuvo. Se quedó mirando las manos de Tanaka por un largo tiempo y dijo una frase que Tanaka registró en sus memorias décadas después, con precisión casi fotográfica. Vas a acercarte, pero no vas a llegar allí. Y no es culpa tuya. Miura murió 2 años después. Tanaka pasó el resto de la vida intentando replicar lo que había aprendido, acercándose siempre, nunca completamente. En 2003, en un documental de la NHK sobre artesanía tradicional en extinción, él dijo que había una calidad específica en el encaje del maestro que él podía reconocer cuando la veía, pero no conseguía producir de forma consistente. Describió cómo reconocer la diferencia entre 2 tonos de naranja incandescente, que significan temperaturas separadas por 30 grados. Sabes que existe. No consigues nombrarlo. No consigues enseñarlo. No consigues pasar adelante lo que no consigues transformar en lenguaje. Y aquí está el primer giro de esta historia. Estos 2 casos, el tintorero turco y el carpintero japonés, parecen tragedias individuales, historias tristes de tradiciones que el tiempo se tragó. El tipo de cosa que lees en una nota al pie de un libro sobre artesanía y olvidas en la página siguiente. Pero cuando comienzas a mapear cuántas veces ese patrón se repitió en el siglo XX específicamente, no en la antigüedad, no en la Edad Media, en el siglo XX, el número deja de ser trágico y comienza a ser perturbador. El siglo XX fue el mayor evento de extinción de conocimiento incorporado de la historia humana. No por guerra, no por catástrofe, por una combinación de industrialización acelerada, urbanización masiva y una creencia implícita, nunca declarada pero operacionalmente absoluta, de que cualquier proceso que no pudiese ser industrializado no merecía ser preservado. Y el sistema que produjo esa extinción silenciosa no fue un accidente, fue una elección. Existe una palabra
que los economistas usan para describir lo que sucede cuando un mercado decide que algo no tiene valor. Obsolescencia. Es una palabra técnica, neutra, aséptica. Suena como proceso natural, como si la obsolescencia fuese algo que simplemente sucede, como el clima, como la gravedad, como el envejecimiento, como si ninguna decisión humana estuviera detrás de ella. Pero la obsolescencia no es naturaleza, es política. Y cuando comienzas a entender quién decide qué se vuelve obsoleto y cuándo y por qué, la historia de los conocimientos perdidos deja de ser una narrativa sobre el tiempo y pasa a ser una narrativa sobre poder. Inglaterra, 1958. Una mujer de 62 años llamada Louisa Pessel está muriendo en un hospital en Hampshire. Ese nombre probablemente no significa nada para ti, no debería. Louisa Pessel no era famosa, no era aristócrata, no tenía título, era bordadora, pero era la última portadora viva de un sistema completo de bordado en cáñamo y lana natural que había sido practicado de forma ininterrumpida en las Islas Británicas desde al menos el siglo XIII. No estoy hablando de bordado como hobby, estoy hablando de un sistema técnico completo, con su propia gramática de patrones, su propia lógica de estructura textil, sus propios métodos de preparación de hilo que producían una textura específica imposible de replicar con hilos industriales, que había sobrevivido a la peste negra, a la Reforma Protestante, a 2 guerras mundiales, y estaba a punto de morir en un cuarto de hospital en un atardecer de octubre, porque la mujer que lo cargaba ya no tenía aprendices. Louisa lo había intentado. Había fundado grupos de estudio, había enseñado en escuelas, había escrito manuales, pero los manuales capturaban los patrones, no capturaban el proceso de preparación del hilo, no capturaban la tensión específica de la mano en el bastidor que determinaba la durabilidad final del trabajo. No capturaban lo que ella llamaba en sus correspondencias el peso del punto, una calidad táctil que ella podía enseñar presencialmente, pero no conseguía traducir en instrucción escrita. Cuando murió, los grupos que había fundado continuaron. Reprodujeron los patrones, produjeron trabajos visualmente semejantes, pero los textiles especializados que analizaron muestras del trabajo de Louisa y muestras de los trabajos de sus alumnas identificaron diferencias estructurales medibles en la densidad y en la distribución de tensión que hacían las piezas originales significativamente más resistentes al desgaste. La diferencia estaba en el proceso que ella no había conseguido transmitir. Lo había intentado. Nadie había prestado suficiente atención en el momento correcto, pero la historia de Louisa Pessel tiene un detalle que la mayoría de las narrativas sobre conocimiento perdido no tiene. Hay un culpable identificable, no una persona, un sistema. En 1851, la Gran Exposición de Londres había presentado al mundo los productos de la Revolución Industrial con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. El futuro era la fábrica, el telar mecánico, la producción a escala. Cualquier cosa que no pudiese ser reproducida industrialmente era por definición primitiva. Artesanal se volvió sinónimo de inferior, manual se volvió sinónimo de ineficiente. Esa narrativa no fue accidental. Fue activamente construida y promovida por intereses económicos específicos, fabricantes textiles que tenían todo para ganar con la desvalorización del trabajo artesanal y todo para perder si la percepción pública fuera que el producto manufacturado era inferior al producto hecho a mano. Y funcionó con una eficiencia perturbadora. En menos de 2 generaciones, lo que había sido considerado habilidad pasó a ser considerado atraso. Familias que habían practicado técnicas artesanales por siglos comenzaron a enviar a sus hijos a las fábricas, no porque las fábricas pagaran mejor, frecuentemente pagaban peor, sino porque trabajar en una fábrica era moderno y trabajar con las manos era vergonzoso. El conocimiento no fue destruido, fue avergonzado hasta la muerte. Y Louisa Pessel pasó la vida entera luchando contra esa corriente, intentando convencer a un sistema que había decidido que lo que ella sabía no tenía valor, de que estaba equivocado. Murió sin conseguirlo.
El sistema todavía está de pie. La tercera historia comienza con un funeral que nadie cubrió. Perú, 1992. En una aldea en los alrededores de Chinchero, en el Valle Sagrado de los Incas, murió una mujer de aproximadamente 80 años, conocida localmente solo como Doña Carmen. No hay registro de su nombre completo. No hay fotografía. Hay solo una mención en un diario de campo de una antropóloga estadounidense llamada Nilda Callañaupa Álvarez, que había pasado años documentando técnicas textiles andinas y que llegó a la aldea 3 semanas después del fallecimiento. Lo que doña Carmen cargaba era un sistema completo de tejido en telar de cintura, el mismo tipo de telar que producía los tejidos que los arqueólogos encuentran en tumbas incas y que aún hoy desafían el análisis técnico por la complejidad de los patrones y por la resistencia del hilo. Un sistema que había sobrevivido a la conquista española, a la colonización, a la evangelización forzada, a 400 años de presión cultural sistemática para abandonar las prácticas ancestrales. Había sobrevivido a todo eso y murió en una aldea peruana en 1992 porque la mujer que lo cargaba era vieja, estaba enferma y las mujeres más jóvenes de la comunidad habían migrado a Cusco en las décadas anteriores en busca de trabajo y no habían vuelto. Nilda pasó semanas intentando reconstruir lo que se había perdido a partir de fragmentos. Conversaciones con vecinas que habían observado a doña Carmen trabajar, piezas preservadas que ella había producido, memorias dispersas de quien la había conocido. Lo que ella descubrió fue el patrón que ya conocemos, pero que aquí aparece con una crueldad particular. Las vecinas sabían describir lo que doña Carmen hacía, no sabían hacerlo. Había una distancia entre observar y ejecutar que años de observación no habían llenado, porque nadie había intentado aprender activamente mientras había tiempo. Ella siempre estaba allí. Siempre sería posible aprender después. Después llegó 3 semanas temprano. Nilda Callañaupa Álvarez sobrevivió a esa pérdida e hizo algo que la mayoría de las personas en esa situación no hace. No escribió un artículo académico. No depositó sus notas en un archivo universitario. Fundó un centro de textiles tradicionales en Chinchero que hasta hoy funciona como escuela viva, donde mujeres más viejas que aún cargan fragmentos del proceso enseñan presencialmente a mujeres más jóvenes, en un espacio financiado específicamente para hacer que ese aprendizaje lento sea económicamente viable. No recuperó lo que doña Carmen se llevó, pero creó una estructura que hace menos probable que la próxima doña Carmen muera sin aprendices. Es la única respuesta real que existe para este problema, y es también la más rara, porque crear esa estructura exige reconocer algo que el sistema económico dominante niega con consistencia absoluta, que hay formas de conocimiento cuyo valor no puede ser medido por el mercado, y que preservarlas exige inversión deliberada en procesos que el mercado solo nunca va a financiar. El mercado financia lo que escala. El conocimiento incorporado no escala. Por lo tanto, para el mercado, no vale nada. Y aquí llegamos al punto donde la rabia comienza a tener sentido. Porque las 3 historias que conté hasta ahora, el tintorero turco, el carpintero japonés, la tejedora peruana, no son coincidencias trágicas distribuidas por el mundo. Son síntomas de un mismo diagnóstico. Vivimos dentro de un sistema que mide el valor en términos de reproductibilidad industrial. Si algo puede ser hecho por una máquina, la versión hecha a mano es superflua. Si algo no puede ser enseñado en un manual, no puede ser enseñado a escala, y por lo tanto no puede ser financiado. Si un conocimiento no genera patente, no genera producto, no genera retorno medible en plazo contable, ese conocimiento es invisible para los mecanismos que deciden qué preservar y qué dejar morir. Haji Mehmed murió en 1915 en una zona de guerra donde nadie tenía tiempo de preocuparse por tintoreros viejos. Miura Jichi murió en 1979, en un Japón que había decidido que los barcos de fibra de vidrio eran el futuro. Luisa Pessel murió en 1958 en una Inglaterra que había pasado 100 años, convenciéndose a sí misma de que la artesanía era primitiva.
Doña Carmen murió en 1992 en una aldea peruana de donde los jóvenes habían sido atraídos hacia la ciudad por una economía que no tenía uso para el telar de cintura. 4 continentes, 4 culturas, 4 siglos diferentes, el mismo mecanismo. Y el mecanismo tiene nombre. Se llama desvalorización sistemática de lo no escalable. No es teoría conspiratoria, es una descripción funcional de cómo los sistemas económicos modernos tratan el conocimiento que no encaja en sus parámetros de utilidad. No hay ninguna reunión secreta donde alguien decide qué conocimientos deben morir. No es necesario. El sistema hace eso automáticamente, por omisión, por ausencia de financiamiento, por redireccionamiento de atención, por creación de condiciones económicas donde aprender lento y trabajar con las manos es financieramente inviable para cualquier persona que necesite sobrevivir. Nadie asesinó a Haji Mehmed, Miura, Luisa o Doña Carmen. El sistema simplemente no creó ninguna razón para que alguien estuviera al lado de ellos en el momento correcto. Y ese es el tipo de violencia más difícil de procesar, porque no tiene rostro, no tiene intención declarada, no tiene un momento específico donde puedas señalar y decir, fue aquí, fue esa decisión, fue esa persona. Está diluido en miles de pequeñas decisiones económicas racionales que juntas producen un resultado que ninguna de ellas, individualmente, habría elegido. El resultado es el silencio de una puerta que se cierra sin ruido. Pero existe un cuarto caso, y este es diferente de los otros 3 de una forma que va a cambiar lo que piensas sobre todo lo que conté hasta ahora. Porque en los casos anteriores, el conocimiento murió a pesar de todo, a pesar de los intentos, a pesar de las personas que intentaron preservar. En el cuarto caso, el conocimiento casi murió a causa de una decisión deliberada de una institución específica, en un momento específico que puede ser nombrado, fechado y documentado. Y cuando sepas qué fue esa decisión, y quién la tomó y por qué, la palabra negligencia ya no parecerá suficiente. El país está ocupado. París tiene banderas con cruces gamadas en las fachadas de sus edificios más bonitos. La Gestapo opera en oficinas que antes pertenecían al gobierno republicano. Y en una ciudad llamada Aubusson, a 250 kilómetros al sur de la capital ocupada, un grupo de tejedores está trabajando en silencio en una fábrica que tiene 600 años de historia continua. Aubusson es el centro mundial de la tapicería de alta tejeduría. Desde el siglo XV, familias enteras habían pasado sus vidas aprendiendo y practicando una técnica específica de tejeduría en lana y seda que producía los paneles decorativos que decoraban los palacios de Europa. La técnica tenía una complejidad que llevaba décadas para ser dominada. Los tejedores más experimentados conseguían reproducir en hilo cualquier imagen con una fidelidad que los contemporáneos comparaban con la pintura, no como metáfora, como descripción técnica. En 1941, el gobierno colaboracionista de Vichy, alineado con las prioridades económicas de la ocupación alemana, tomó una decisión administrativa que parecía burocrática en la superficie: racionamiento de materiales. Lana, seda y los colorantes naturales necesarios para la producción de tapices fueron clasificados como materiales no esenciales y sometidos a restricciones de acceso que hacían que la producción artesanal a escala tradicional fuese prácticamente imposible. Las fábricas que consiguieran adaptarse al uso de materiales sintéticos, sustitutos, podrían continuar operando. Las que no lo consiguieran, cerrarían. La decisión no mencionaba la tapicería en ningún momento. No hacía falta. El efecto era el mismo. Lo que sucedió en los 5 años siguientes en Aubusson es una historia que los libros de historia del arte mencionan de paso, generalmente en una nota al pie sobre el impacto cultural de la ocupación. Merece mucho más que eso. Los tejedores más viejos, aquellos que cargaban en las manos décadas de experiencia con los materiales tradicionales, continuaron trabajando con inventarios reducidos, escondidos, racionados entre sí, con una economía que rayaba en lo medieval. Producían menos, producían despacio.
pero producían. Los tejedores más jóvenes, sin acceso a los materiales correctos, sin la posibilidad de practicar el proceso completo, fueron forzados a trabajar con sustitutos. Aprendieron con sustitutos. Sus ojos y manos se calibraron para los sustitutos. Cuando la guerra terminó y los materiales originales volvieron a estar disponibles, se descubrió algo que nadie había anticipado. Los tejedores jóvenes que habían pasado 5 años trabajando con materiales sintéticos habían desarrollado hábitos de tensión, de presión, de ajuste, que eran específicos para aquellos materiales. Cuando volvieron a la lana natural, que se comporta de forma fundamentalmente diferente bajo las manos, la calidad del trabajo era visiblemente inferior. No por falta de dedicación, por calibración errónea. 5 años fueron suficientes para descalibrar a una generación entera. Los tejedores viejos aún sabían. Los tejedores jóvenes habían aprendido otra cosa en el lugar de lo que deberían haber aprendido. Y los tejedores viejos se estaban haciendo más viejos. Aquí está el detalle que transforma esta historia de tragedia cultural en algo más perturbador. La decisión de racionamiento de 1941 no fue tomada por ignorancia de lo que Aubusson representaba. Los funcionarios del gobierno de Vichy que firmaron aquella orden administrativa sabían exactamente lo que era Aubusson. La tapicería francesa era considerada patrimonio nacional desde hacía siglos. Había museos dedicados a ella. Había protecciones legales que databan del antiguo régimen. La decisión fue tomada de todas formas, porque en una economía de guerra, con prioridades de supervivencia y colaboración política, la preservación de una técnica artesanal de 600 años simplemente no competía con las necesidades inmediatas del momento. Esto no es maldad. Es algo más frío y más difícil de combatir que la maldad. Es la lógica de lo urgente, eliminando lo importante. Lo urgente era abastecer el esfuerzo de guerra, administrar el racionamiento, mantener la estabilidad política bajo ocupación. Lo importante era que una generación entera de tejedores estaba siendo descalibrada de forma probablemente irreversible. Lo urgente venció. Siempre vence. Porque lo urgente tiene consecuencias inmediatas y visibles. Lo importante tiene consecuencias diferidas e invisibles hasta que es demasiado tarde para actuar. Pero la historia de Aubusson no termina en 1945. Termina, o casi termina, en 1962. En aquel año, el último tejedor de la generación anterior a la guerra, un hombre llamado Marcel Grenier, cumplió 81 años y anunció que estaba cerrando su actividad. Marcel había pasado los 17 años desde el fin de la guerra en un esfuerzo sistemático y solitario de volver a enseñar el proceso correcto a los tejedores más jóvenes que habían sido descalibrados por el período de la ocupación. Había documentado lo que podía. Había enseñado presencialmente lo que no podía ser documentado. Había rechazado la jubilación múltiples veces porque sabía, con una claridad que sus contemporáneos solo reconocerían después, que en cuanto él dejara de enseñar, algo se iría. En sus últimas entrevistas, Marcel dijo algo que los investigadores de patrimonio inmaterial citan hasta hoy. Dijo que el mayor daño de la ocupación no había sido lo que fue destruido, había sido lo que fue sustituido, porque la destrucción es visible, la sustitución es invisible. Cuando algo es destruido, las personas saben que necesitan reconstruir. Cuando algo es sustituido por una versión ligeramente inferior, las personas asumen que lo que tienen es el original y dejan de buscar lo que perdieron porque no saben que perdieron nada. La generación descalibrada de Aubusson no sabía que estaba descalibrada. Creía que estaba haciendo tapicería. Estaba haciendo una versión de la tapicería que había sido moldeada por 5 años de materiales equivocados, y esa versión se había convertido en el nuevo estándar, porque ya no había suficiente referencia viva para demostrar la diferencia. Marcel Grenier murió en 1964, 2 años después de cerrar su actividad. Los investigadores que analizaron tapices producidos en Aubusson antes de 1940 y después de 1950
identifican una diferencia técnica medible en la densidad y en la regularidad del punto que a simple vista es casi imperceptible, pero que a lo largo de décadas se traduce en una diferencia significativa de durabilidad. La tapicería de Aubusson aún existe, aún es producida, aún es considerada patrimonio mundial por la UNESCO. Pero lo que se produce hoy no es lo que Marcel Grenier sabía hacer, es lo que la ocupación dejó que aprendieran en su lugar. Y aquí está el segundo giro de esta historia. Hasta ahora hablé de pérdidas que sucedieron en los márgenes, un tintorero en una zona de guerra, un carpintero en una ciudad costera, una tejedora en una aldea remota, lugares donde la ausencia de estructura de preservación era comprensible, donde los recursos no existían, donde las condiciones eran imposibles. Aubusson no era un margen, era el centro. Era patrimonio reconocido, protegido por ley, financiado por el Estado, celebrado por siglos, y aún así, lo que esto significa es que el problema no es la ausencia de reconocimiento, no es la ausencia de recursos, no es la ignorancia sobre el valor de lo que existe. El problema es estructural, que es la incapacidad sistemática de cualquier institución, gobierno, mercado, academia, museo, de actuar en el tiempo correcto, cuando el tiempo correcto es lento, invisible y compite con urgencias inmediatas más ruidosas. Toda institución que existe para preservar la cultura tiene el mismo defecto de diseño. Actúa después, documenta lo que ya se perdió, cataloga lo que ya desapareció, crea museos para lo que ya no existe más como proceso vivo. El Museo Británico tiene la copa de Licurgo, no tiene el proceso que la produjo. El Museo de Aubusson tiene tapices del siglo XVI, no tiene los ojos de Marcel Grenier. El museo en Estambul tiene el rollo de seda de Haji Mehmed, no tiene el azul que él sabía hacer. Preservamos los objetos, enterramos los procesos junto con las personas que los cargaban, y hacemos eso repetidamente, con documentación cada vez más sofisticada de lo que perdemos, sin nunca crear los mecanismos que impedirían la pérdida. ¿Por qué? Esa es la pregunta que Marcel Grenier pasó la vida intentando responder, que Nilda Callañaupa Álvarez intentó responder cuando fundó su centro en Chinchero, que Tanaka Reiji intentó responder cuando pasó décadas intentando replicar el encaje que su maestro se había llevado. La respuesta que emerge cuando miras todos estos casos juntos no es cómoda. No preservamos el conocimiento incorporado sistemáticamente, porque hacerlo exigiría reconocer que hay formas de valor que nuestro sistema de medición de valor es estructuralmente incapaz de capturar. Y reconocer eso sería reconocer que el sistema tiene un defecto fundamental, no periférico. No es que nadie se dé cuenta, es que darse cuenta y actuar son cosas diferentes cuando actuar exige cambiar los parámetros por los cuales el sistema decide qué importa. Entonces, el sistema hace lo que los sistemas hacen cuando se ven confrontados con problemas que no consiguen resolver dentro de sus propios parámetros. Ignora. Documenta la pérdida después. Lamenta ritualísticamente. Añade el ítem a la lista de patrimonio inmaterial en extinción. Y continúa operando exactamente de la misma forma que produjo la pérdida. Pero existe un cuarto personaje en esta historia, y él es diferente de todos los otros porque no murió cargando un secreto. Murió intentando forzar al mundo a prestar atención. Y el mundo solo prestó atención después. India, 1976. Un hombre de 58 años llamado Krishnaswamy Doraiswamy está sentado en un telar que tiene el doble de su edad frente a una ventana que da a una calle de Kanchipuram, en el estado de Tamil Nadu. Kanchipuram es conocida como la ciudad de los 1000 templos, pero para quien entiende de textiles, es conocida por otra cosa. Es el lugar de origen del sari de seda más técnicamente complejo del mundo, el Kanjivaram. Un tejido de seda pura con hilos de oro y plata entrelazados en una estructura de doble capa que permite que las dos caras del tejido tengan patrones diferentes e independientes, como si fuesen dos tejidos separados que existen simultáneamente en el mismo objeto. Esta técnica tenía, en la época en que Krishnaswamy estaba sentado en aquel telar, aproximadamente 1200 años de historia documentada.
Había sobrevivido a invasiones, a cambios dinásticos, a la colonización británica que había destruido sistemáticamente la industria textil india durante 2 siglos para proteger las manufacturas de Lancashire. Había sobrevivido a todo, y en 1976 estaba muriendo. No porque nadie quisiera el tejido, la demanda existía. No porque los tejedores no quisieran continuar, ellos querían. Estaba muriendo porque los hilos de oro y plata genuinos que la técnica original exigía se habían vuelto prohibitivamente caros, y los sustitutos sintéticos que el mercado ofrecía, hilos metalizados, dorados en la superficie pero con núcleo de poliéster, producían un resultado visualmente similar pero estructuralmente diferente, para el cual el proceso tradicional no había sido desarrollado para trabajar. Los tejedores más jóvenes estaban aprendiendo con los sustitutos porque era lo que había. Los tejedores más viejos sabían que había diferencia, pero no tenían cómo articular la diferencia, en términos que el mercado entendiera, porque el mercado no tenía lenguaje para lo que estaba siendo perdido. Krishnaswamy era uno de esos tejedores más viejos. Había aprendido el proceso con su padre, que había aprendido con el abuelo, en una cadena que la familia rastreaba por 7 generaciones. Sabía hacer el Kanjivaram con hilo genuino, en una calidad que los especialistas en textiles históricos describen como indistinguible de las piezas del siglo XVIII preservadas en museos europeos. Y en 1976 estaba sentado en aquel telar, mirando a una calle que había cambiado alrededor de una ventana que no había cambiado, intentando decidir qué hacer con lo que sabía. Lo que Krishnaswamy hizo a continuación es lo que separa su historia de las otras 3 que conté. Él escribió una carta, no a un museo, no a una universidad, al gobierno, al Ministerio del Textil del gobierno indio recién salido de la emergencia de Indira Gandhi, en un momento político de extrema inestabilidad donde la prioridad del Estado era la estabilización económica, no la preservación artesanal. La carta tenía 7 páginas. Krishnaswamy no era escritor, era tejedor, pero en las 7 páginas describió con precisión técnica lo que estaba siendo perdido, por qué estaba siendo perdido y lo que sería necesario para impedir la pérdida. Subsidiar el acceso a materiales genuinos para tejedores tradicionales. Crear un sistema de certificación que distinguiera el Kanjivaram original del Kanjivaram sintético en el mercado. Establecer un programa formal de aprendizaje que hiciera económicamente viable para jóvenes tejedores aprender el proceso completo. 3 medidas concretas, con costos estimados, con plazo de implementación sugerido. La carta no recibió respuesta. Krishnaswamy esperó 6 meses y escribió otra, después otra. A lo largo de 4 años, entre 1976 y 1980, él escribió 11 cartas a 11 destinatarios diferentes, ministerios, universidades, organizaciones de artesanía, periódicos. Documentó el proceso de deterioro con una metodología que ningún investigador académico había aplicado a aquel contexto. Registró nombres, fechas, lo que había sido perdido y cuándo, lo que aún existía y por cuánto tiempo. 11 cartas, 11 silencios. En 1981, Krishnaswamy murió de insuficiencia cardíaca. Tenía 63 años. No hay registro de que ninguna de las 11 cartas haya generado ninguna acción antes de su muerte. Lo que sucedió después es donde esta historia se vuelve insoportable de una forma específica. En 1985, 4 años después de la muerte de Krishnaswamy, el gobierno indio estableció el programa de certificación geográfica para el Kanjivaram de Kanchipuram. En 2005, la indicación geográfica fue formalmente registrada, distinguiendo legalmente el producto original del sintético. En 2019, un programa de subsidio para materiales genuinos fue implementado en el estado de Tamil Nadu. Todo lo que Krishnaswamy había pedido en sus 11 cartas fue implementado, con un retraso de entre 5 y 43 años. Él había identificado el problema, propuesto la solución y documentado la urgencia
con una precisión que los burócratas que implementaron las medidas décadas después reconocieron explícitamente en los documentos de política pública. No había nada malo en el diagnóstico, no había nada malo en la solución, había algo malo en el tiempo. El nieto de Krishnaswamy, un hombre llamado Selvam Doraiswamy, que hoy tiene 40 y pocos años, aún teje Kanjivaram en Kanchipuram. Aprendió con el padre que había aprendido con Krishnaswamy hasta los 16 años, antes de la muerte del abuelo. En entrevistas que investigadores de patrimonio textil le hicieron en los últimos años, Selvam es consistente en una cosa. Dice que lo que hace es muy bueno. Dice que tiene orgullo del trabajo. Dice que la certificación ayudó, que los subsidios ayudaron, que la nueva generación de tejedores está aprendiendo con materiales correctos. Y dice, siempre, que hay algo en el trabajo del bisabuelo que él puede reconocer cuando ve piezas antiguas, pero que no consigue replicar con consistencia. Describe cómo reconocer la diferencia entre dos tonos muy próximos que significan cosas fundamentalmente diferentes. Sabes que existe. No consigues nombrarlo. No consigues pasar adelante lo que no consigues transformar en lenguaje. La misma frase. 4 historias. 4 continentes. El mismo abismo entre observar y saber. Ahora necesito decirte lo que todas estas historias juntas significan, no como conclusión académica, como diagnóstico del presente. Haji Mehmed, Miura Gichi, Luisa Pessel, Doña Carmen, Marcel Grenier, Krishnaswamy Doraiswamy. 6 personas, 6 conocimientos que cargaban, 6 muertes en momentos diferentes del siglo XX. Ninguna de ellas murió por catástrofe, ninguna fue víctima de guerra en el momento de la pérdida, con la excepción parcial de Haji Mehmed, cuyo contexto de guerra hizo la negligencia aún más comprensible y por lo tanto aún más perturbadora. Todas murieron en sociedades funcionales, con instituciones operando, con gobiernos existiendo, con recursos disponibles que habrían sido suficientes para crear las condiciones de transmisión necesarias. Todos fueron dejados morir solos con lo que sabían, y el sistema que los dejó no era cruel, estaba ocupado. Era eficiente dentro de sus propios parámetros. Estaba gestionando las urgencias del momento con los recursos disponibles y las métricas de valor que tenía a su disposición. Y esas métricas simplemente no tenían campo para lo que Haji Mehmed sabía hacer con el índigo, para lo que Miura sabía hacer con la madera, para lo que Luisa sabía hacer con el hilo de cáñamo, para lo que Doña Carmen sabía hacer en un telar de cintura, para lo que Marcel sabía que había sido sustituido, para lo que Krishnaswamy documentó en 11 cartas que llegaron demasiado tarde o demasiado temprano, dependiendo de cómo midas el tiempo. Ahora viene la parte que va a hacerte sentir rabia, no hacia una persona, hacia un patrón, porque mientras esos 6 conocimientos morían por falta de financiamiento, por falta de atención, por falta de mecanismos que hicieran que la transmisión fuese económicamente viable. Mientras eso sucedía, había dinero suficiente en el mundo para hacer otras cosas. Había dinero para construir museos que preservaran los objetos producidos por las técnicas que estaban muriendo. Había dinero para financiar investigaciones académicas que documentaran post-mortem lo que se había perdido. Había dinero para crear exposiciones sobre el patrimonio inmaterial en extinción. Había dinero para congresos internacionales donde especialistas se reunían para lamentar colectivamente y producir informes sobre la urgencia del problema. Había dinero para todo eso. No había dinero, o había dinero pero no había voluntad política de asignarlo, para la única cosa que habría impedido la pérdida. Pagar para que personas con conocimiento incorporado tuvieran tiempo y recursos para transmitirlo. Crear las condiciones económicas para que aprender lento fuese posible. Hacer financieramente viable lo que el mercado había hecho financieramente inviable. Una fracción del costo del museo, una fracción del costo de la exposición, una fracción del costo del congreso. Habría sido suficiente. No se hizo. La pregunta que hice al inicio de este video era sobre ti. Cuando tú mueras, ¿qué desaparecerá del mundo?
Pero ahora que hemos llegado aquí juntos, la pregunta real es otra. ¿Quién en tu vida es el último portador de algo que no existe en ningún otro lugar más? No tiene que ser una técnica milenaria. No tiene que ser patrimonio reconocido por la UNESCO. Puede ser la forma en que tu abuelo resolvía un problema específico. Puede ser lo que tu madre sabe hacer que nunca enseñó a nadie porque siempre pareció que habría tiempo. Puede ser un vecino más viejo que carga décadas de experiencia práctica en un área que nadie a su alrededor tiene interés suficiente para aprender. Puede ser la persona más ordinaria del mundo cargando algo extraordinario que parece ordinario porque aún existe. La pérdida de Haji Mehmet pareció ordinaria en 1915 porque había una guerra. La pérdida de Doña Carmen pareció ordinaria en 1992 porque era una aldea pequeña. La pérdida de Krishnaswamy pareció ordinaria en 1981 porque era un tejedor entre muchos. Solo cuando el polvo se asienta y alguien intenta reconstituir lo que había allí, es cuando el tamaño de la pérdida se revela. Y entonces es tarde. Krishnaswamy escribió 11 cartas. El sistema respondió 24 años después de lo que debería. La cuestión no es si el sistema eventualmente se dará cuenta de lo que está perdiendo. Se dará cuenta. Siempre se da cuenta. Los museos existen como prueba de que se da cuenta. Tarde, con elegancia, con recursos que habrían sido suficientes antes. La cuestión es quién va a pagar el precio del retraso. No el sistema. El sistema continúa. Crea el museo, hace la exposición, publica el informe. Lamenta lo que se perdió y pasa al próximo ítem en la lista de urgencias del momento. Quienes pagan el precio son las personas que murieron esperando que la respuesta llegara, y las generaciones después de ellas que se quedaron con la versión descalibrada, y nunca supieron que estaba descalibrada, porque ya no había suficiente referencia viva para demostrar la diferencia. Es esa la violencia del sistema. No es espectacular, es contable. Es la violencia de una ecuación donde el valor de un conocimiento que no escala es calculado como cero, y la decisión de asignación de recursos sigue la matemática con una precisión impecable. Cero por cualquier cosa es cero. Haji Mehmet dobló el último rollo de seda azul y lo guardó. Miura-Gichi miró las manos del aprendiz y dijo que él se acercaría, pero no llegaría allí. Luisa Pessel murió en un cuarto de hospital en octubre, intentando recordar si había explicado el peso del punto con suficiente claridad. Doña Carmen murió 3 semanas antes de que alguien llegara para aprender. Marcel Grenier pasó 17 años intentando reparar en 2 décadas lo que 5 años habían descalibrado. Krishnaswamy escribió 11 cartas y murió esperando la 12ª respuesta. 6 personas, 6 puertas que se cerraron sin ruido, y en algún lugar ahora, mientras ves esto, hay alguien con 80 años que sabe algo que no existe en ningún otro lugar del mundo, que todavía está aquí, a quien todavía se le puede preguntar, que todavía puede enseñar si hay alguien dispuesto a aprender lo suficientemente lento como para aprender de verdad. El sistema no va a crear esa condición. Tú tendrás que crearla antes de que la puerta se cierre.